Una mujer millonaria le da su tarjeta de crédito ilimitada a una niña mendigo. Días más tarde, la mujer rompió a llorar. Suscríbete si esta historia te ablandó el corazón. Clara era una niña brillante, curiosa y sensible, hija de un modesto mecánico y una madre que trabajaba largas horas como costurera. Vivían en un pequeño departamento de 2 habitaciones, en un barrio obrero de una ciudad que, aunque no tenía grandes lujos, albergaba una comunidad unida y trabajadora. Desde que Clara tuvo memoria, sus padres se esforzaron por darle todo lo que podían, aunque muchas veces no fuese lo suficiente. Las tardes de su infancia estaban llenas de risas y juegos en el parque cercano, pero también de escuchar las discusiones en casa sobre cómo llegar a fin de mes, cómo estirar lo poco que había para cubrir necesidades básicas. Clara no tenía los juguetes más caros ni vestía la última moda, pero siempre sintió el amor incondicional de sus padres, quienes la alentaban a perseguir sus sueños, sin importar cuán imposibles pudieran parecer. Desde muy joven, Clara supo que quería ser alguien grande. Era una niña con una gran imaginación y una curiosidad voraz por todo lo que la rodeaba. Pasaba horas leyendo libros en la biblioteca de la escuela, soñando con lugares lejanos y realidades diferentes. Tenía un talento innato para las matemáticas, algo que su padre siempre le decía que la llevaría lejos. «Eres una genio, hija», le repetía. «Un día serás alguien importante, y te sacarás a ti misma y a nosotros de este lugar». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente y fueron el motor que la impulsó durante toda su juventud. Mientras otras niñas jugaban a ser princesas, Clara soñaba con fundar una empresa, con tener oficinas enormes y dirigir equipos de cientos de personas. No eran sueños típicos para una niña de su edad, pero para Clara, lo más importante era llegar lejos, demostrarle al mundo, y a sí misma, que era capaz de construir algo desde cero. A medida que pasaban los años, su dedicación y esfuerzo comenzaron a dar frutos. Se convirtió en la mejor estudiante de su clase, ganando becas que le permitieron acceder a oportunidades que sus padres nunca hubieran podido pagar. A los 18 años, obtuvo una beca completa para estudiar ingeniería en una universidad de renombre. Fue un logro monumental, el orgullo de su familia y de su barrio. Al despedirse de sus padres el día en que dejó su hogar para ir a la universidad, les prometió que nunca los olvidaría, que les devolvería todo lo que habían hecho por ella y que, algún día, todos vivirían una vida mejor gracias a su esfuerzo. Los años universitarios de Clara fueron intensos. Mientras otros estudiantes se dedicaban a las fiestas y a explorar su libertad, ella se concentraba en sus estudios. Se rodeaba de libros, proyectos y noches sin dormir. Estaba decidida a destacarse, a no desaprovechar la oportunidad que tanto le había costado conseguir. Sus profesores la admiraban, sus compañeros la respetaban, pero también la consideraban distante, una persona que parecía tener siempre una coraza que la mantenía apartada del resto. Clara no socializaba mucho, no porque no quisiera, sino porque sentía que debía enfocarse completamente en sus metas. En su tercer año de universidad, Clara tuvo la idea que cambiaría su vida para siempre. Un proyecto tecnológico que, en ese momento, parecía revolucionario, un software que optimizaría los procesos de pequeñas y medianas empresas, haciéndolas más eficientes y permitiéndoles competir en un mercado dominado por grandes corporaciones. Clara trabajó día y noche en ese proyecto, refinando cada detalle, hasta que finalmente lo presentó en un concurso de innovación universitaria. Ganó el primer lugar, y con ese reconocimiento, atrajo la atención de inversores que vieron en ella un talento joven y prometedor. A los 22 años, aún sin haber terminado la universidad, Clara decidió que era hora de arriesgarse. Con el apoyo financiero de esos inversores y el respaldo de su idea ganadora, fundó su primera startup. Los primeros años fueron difíciles. Clara trabajaba incansablemente, muchas veces sin cobrar un sueldo para poder pagar a sus empleados. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, comiendo lo que podía permitirse, sin más compañía que su computadora y los documentos de la empresa. No había tiempo para salir, para hacer amigos, ni mucho menos para pensar en relaciones amorosas. Clara estaba completamente entregada a su sueño. Ese sacrificio pronto comenzó a dar resultados. A los 25 años, su empresa había crecido exponencialmente, y Clara se encontraba entre las empresarias más jóvenes y exitosas del país. Las revistas de negocios hablaban de ella, la prensa la adoraba, y su nombre era sinónimo de innovación. Clara, sin embargo, no se detenía a disfrutar del éxito. Cada logro alcanzado era solo un peldaño más en la escalera de sus ambiciones. Pero, a medida que su carrera profesional ascendía,
Su vida personal comenzaba a mostrar grietas. Los amigos que había hecho en la universidad seguían con sus vidas, casándose, teniendo hijos, formando familias. Mientras tanto, Clara seguía sola, atrapada en una espiral de trabajo y más trabajo. Cada vez que asistía a las bodas o reuniones de sus conocidos, se sentía fuera de lugar, como si hubiera tomado un camino completamente diferente al de los demás. A los 30 años, tras varios intentos fallidos de mantener una relación, Clara comenzó a sentir que algo faltaba en su vida. La soledad, que hasta ese momento había soportado con estoicismo, empezó a pesarle más de lo que estaba dispuesta a admitir. Durante años, había creído que el éxito profesional sería suficiente para llenar todos los vacíos, pero ahora, frente a la realidad de su vida, se daba cuenta de que estaba incompleta. No podía evitar mirar con envidia a las parejas felices, a las madres con sus hijos, y se preguntaba por qué ella, que había logrado tanto, no podía tener lo que parecía ser tan natural para los demás. Fue en ese momento cuando Clara decidió que era hora de formar una familia. Pero su camino hacia la maternidad no sería sencillo. Después de varios años de relaciones fallidas, Clara decidió que no necesitaba una pareja para ser madre. Estaba convencida de que podría criar a un hijo sola, como lo había hecho con todo en su vida. Así que comenzó a investigar tratamientos de fertilidad, confiada en que su determinación y su capacidad para superar obstáculos le permitirían lograr su objetivo. Los primeros intentos fueron esperanzadores. Clara se sometió a tratamientos de fertilización in vitro, con la mejor tecnología y los mejores médicos que el dinero podía comprar. Pero, a medida que pasaban los meses y los tratamientos fallaban, la desesperación comenzó a apoderarse de ella. El diagnóstico médico fue devastador. Clara tenía problemas de fertilidad que la hacían casi incapaz de concebir. El tiempo no estaba a su favor, y con cada tratamiento fallido, la esperanza de ser madre biológica se desvanecía un poco más. Durante los siguientes años, Clara siguió luchando. Intentó todo lo que la medicina moderna podía ofrecer. Viajó a clínicas de fertilidad en Suiza, en Japón, en Estados Unidos, sometiéndose a tratamientos experimentales, tomando medicamentos que la hacían sentir enferma y agotada. Cada fracaso era como una herida que se abría más y más en su corazón. Los ciclos de esperanza y desilusión eran implacables, y poco a poco, la vida que había construido, la fortaleza que siempre la había caracterizado, comenzó a derrumbarse. A los 37 años, Clara finalmente aceptó que no podría tener hijos biológicos. La tristeza que había reprimido durante tanto tiempo finalmente la alcanzó. Se sentía derrotada, como si todo el éxito y las riquezas que había acumulado no tuvieran sentido si no podía compartirlo con un hijo. Una tarde gris, mientras Clara regresaba de una de sus sesiones de terapia, caminaba por una calle empedrada del centro de la ciudad, un lugar que evitaba desde hacía tiempo. Solía ser su ruta preferida, llena de tiendas exclusivas, cafés elegantes y restaurantes de moda, pero ahora, todo aquello le parecía vacío, una fachada que apenas podía ocultar el dolor interno que cargaba. La ciudad, que antes le ofrecía tanto, ahora le resultaba fría, indiferente. Ya no encontraba placer en los lujos que una vez la emocionaban. Ese día, mientras el viento frío le revolvía el cabello, algo le llamó la atención. Sentada en la esquina de una panadería, junto a la vitrina de exhibición, había una niña pequeña, no mayor de 10 años, con la ropa sucia y los ojos tristes, sosteniendo un cartón en el que había escrito, con letras temblorosas, «Tengo hambre. Por favor, ayúdenme». Clara, que había pasado por allí muchas veces sin prestar atención a quienes pedían en las calles, sintió algo diferente esta vez. La niña tenía una mirada que atravesaba su alma, una expresión de soledad y necesidad que Clara conocía muy bien, aunque en su caso, la soledad era de otro tipo. Durante semanas, cada vez que Clara caminaba por esa calle, veía a la niña en la misma posición. Sentada en el frío, con las manos extendidas, apenas moviéndose. Nadie parecía notar su presencia, o si lo hacían, la ignoraban con la misma indiferencia que Clara había mostrado tantas veces. Pero algo en el rostro de la niña la conmovió profundamente, como si viera en ella el reflejo de algo que había estado buscando durante años. En lugar de apresurar el paso, como solía hacerlo, Clara comenzó a detenerse brevemente, mirándola, preguntándose por qué esa niña estaba sola en el mundo, en qué circunstancias terribles había caído para terminar pidiendo en las calles a tan corta edad. Un día, incapaz de soportar más la tristeza en los ojos de la pequeña, Clara se acercó a la niña. La niña alzó la vista con un gesto de sorpresa y desconfianza. Clara,
que siempre había sido distante, sintió una conexión inmediata, algo que la asustaba y la reconfortaba al mismo tiempo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Clara con suavidad, arrodillándose para estar a la altura de la niña. Sofía, respondió la niña en voz baja, mirando hacia el suelo, como si tuviera miedo de decir algo más. Sofía. ¿Dónde están tus padres?, insistió Clara, con el corazón apretado. La niña no respondió de inmediato. Tragó saliva, como si las palabras se le quedaran atascadas en la garganta. No los tengo, murmuró finalmente. Aquellas palabras cayeron como una losa sobre Clara. De repente, la lucha que ella misma había enfrentado para ser madre, todo el sufrimiento, el dolor y las esperanzas rotas, parecían insignificantes comparados con lo que esa niña había vivido. Sofía no tenía a nadie, ni un hogar, ni el calor de una familia. Estaba completamente sola en el mundo, sobreviviendo como podía. Clara, quien siempre había vivido con la certeza de que el dinero podía arreglar las cosas, se encontró desconcertada. ¿Cómo ayudarla? Sabía que darle dinero no resolvería nada. Sabía que simplemente ofrecerle algo de comer en ese momento no cambiaría su situación. Pero también sabía que no podía darle la espalda, no esta vez. Espera aquí, le dijo Clara, sin saber exactamente qué estaba haciendo. Entró en la panadería más cercana y compró pan, queso y jugo, lo primero que pudo encontrar. Cuando regresó, le entregó la bolsa a Sofía, quien, aunque algo desconfiada al principio, aceptó con una pequeña sonrisa tímida. Sin embargo, algo dentro de Clara seguía sintiendo que no era suficiente. La visión de esa niña en las calles, tan vulnerable, seguía atormentándola. ¿Por qué el destino había sido tan cruel con alguien tan joven? ¿Cómo era posible que, en un mundo donde ella tenía tanto, otros tuvieran tan poco? Los días pasaron, y Clara siguió encontrándose con Sofía en el mismo lugar. Poco a poco, empezaron a conversar. Clara descubrió que Sofía había estado viviendo en las calles durante más de un año, después de que su madre, una inmigrante sin recursos, falleciera de una enfermedad que nunca pudieron tratar. El padre de Sofía no estaba en la vida de la niña, y después de la muerte de su madre, fue dejada sola a merced del mundo. No había instituciones que la ayudaran, ni familiares a los que pudiera acudir. Era una huérfana, olvidada por el sistema, una pequeña sombra en las calles. Un día, sin pensarlo demasiado, Clara hizo algo impulsivo, algo que ninguna otra persona habría imaginado. Sacó su tarjeta de crédito de la cartera y se la entregó a Sofía, mirándola directamente a los ojos. Toma, le dijo, colocando la tarjeta en sus pequeñas manos. Usa esto para comprar lo que necesites. Ropa, comida, lo que quieras. No te preocupes por el dinero. Sofía la miró con incredulidad, sin comprender del todo el gesto. ¿Por qué una mujer rica, una desconocida, le daba algo tan valioso? No era un billete, no eran unas monedas, era una tarjeta de crédito, algo que Sofía apenas había visto de lejos, en vitrinas y tiendas a las que jamás se había atrevido a entrar. Pero, titubeó la niña, ¿por qué me das esto? Clara se quedó en silencio por un momento, mirando el rostro de la niña, esa expresión de sorpresa y duda que tanto la conmovía. Porque tú necesitas más que yo, respondió Clara, sintiendo cómo se le quebraba la voz. ¿Y por qué? Porque puedo ayudarte. Sofía no supo qué decir. Solo asintió, apretando la tarjeta contra su pecho, sin saber si reír o llorar. Aquel día, Clara volvió a su casa con una sensación de alivio mezclada con confusión. Había hecho algo que nunca había planeado, algo impulsivo, pero se sentía bien. Había algo en Sofía que despertaba en Clara un instinto maternal que pensaba que nunca podría experimentar. Sentía que estaba destinada a ayudar a esa niña, que había una razón por la que sus caminos se habían cruzado. Los días siguientes, Clara siguió visitando a Sofía, asegurándose de que tuviera lo que necesitaba. Pero sabía que dar dinero no era una solución a largo plazo. Sabía que esa niña necesitaba algo más que una tarjeta de crédito, algo que Clara, quizás, estaba dispuesta a darle sin saberlo aún. Después de aquel primer encuentro significativo, los días comenzaron a seguir una extraña rutina entre Clara y Sofía. Clara, que durante años había vivido en una burbuja de lujo y éxito profesional, ahora esperaba con ansias ver a la niña mendiga en la esquina de la calle. Siempre que podía, se aseguraba de pasar por allí, aunque a menudo tenía una agenda apretada. Al principio,
Sofía era cautelosa, acostumbrada a no confiar en nadie, pero poco a poco, la frialdad se fue disipando. Clara se daba cuenta de que Sofía, a pesar de su dura vida, aún conservaba esa inocencia infantil que no se podía borrar fácilmente. Una tarde, cuando Clara llegó a la esquina, encontró a Sofía con una pequeña bolsa en las manos. La niña, con una mezcla de vergüenza y orgullo, le mostró lo que había comprado con la tarjeta de crédito que Clara le había dado días antes. Había adquirido un abrigo nuevo, algo sencillo pero suficiente para protegerse del frío, y unos pequeños bocadillos para comer. Clara sintió una punzada en el corazón al ver lo humilde que había sido la niña en su elección. No había gastado en lujos ni en cosas innecesarias, solo lo esencial para sobrevivir. ¿Te alcanzó el dinero?, preguntó Clara, con una voz que no podía ocultar la emoción. Sofía sintió con la cabeza, y luego, como si no quisiera parecer desagradecida, le devolvió la tarjeta de crédito. Gracias, pero ya no la necesito, dijo con un tono serio, como si creyera que aceptar más ayuda sería un abuso de confianza. Con esto puedo arreglármelas por un tiempo. Clara miró la tarjeta en la pequeña mano de la niña y sintió una mezcla de admiración y tristeza. La dignidad de Sofía era algo que no esperaba encontrar en alguien tan joven y en circunstancias tan desesperadas. Pero, a la vez, Clara sabía que simplemente darle dinero no resolvería los problemas más profundos de la pequeña. De repente, la idea de solo hacer actos de caridad le parecía insuficiente. Algo en su interior la impulsaba a hacer más, mucho más. Al día siguiente, Clara volvió con una propuesta que había estado rondando en su cabeza desde que conoció a Sofía. Después de sentarse junto a ella en el bordillo de la acera, le dijo: «Sofía, he estado pensando. No creo que sea justo que sigas viviendo en la calle. Hay un lugar en mi casa para ti, si quisieras venir. Podrías quedarte conmigo. No tendrías que pasar más frío ni hambre. ¿Qué piensas?». Sofía la miró, con los ojos muy abiertos, sorprendida. La oferta era increíblemente generosa, pero también desconcertante. Nunca nadie le había ofrecido algo así, ni siquiera un lugar donde dormir de manera estable. La propuesta de Clara era más de lo que Sofía había imaginado. Sin embargo, no era una decisión fácil. La vida en la calle, aunque dura, era lo único que conocía. La idea de entrar en el mundo de Clara, tan lleno de comodidades y lujos que nunca había experimentado, la asustaba. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó Sofía, con una voz rota por la duda. No soy nadie, solo una niña en la calle. No tengo nada para darte a cambio. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que la niña estaba asustada, desconfiada, y que su vida no había sido fácil. Pero en los ojos de Sofía veía algo que no podía ignorar, la necesidad de pertenecer, de ser amada, de tener una oportunidad. No quiero nada a cambio, Sofía. Solo quiero que estés bien, le dijo Clara con sinceridad. Nadie debería pasar por lo que tú has pasado. Yo puedo ayudarte, y quiero hacerlo. No tienes que tomar una decisión ahora, pero quiero que sepas que mi casa siempre estará abierta para ti. Sofía no respondió de inmediato. Simplemente la miró, como si estuviera tratando de decidir si confiar o no en esa mujer que le ofrecía algo tan extraordinario. Sin embargo, Clara no presionó. Sabía que la decisión debía ser de la niña. Días después, Clara regresó como siempre a la esquina donde solía encontrar a Sofía. La niña ya no estaba allí. Clara sintió una mezcla de inquietud y preocupación. ¿Había pasado algo? ¿Había decidido irse a otro lugar? Pasaron algunos minutos antes de que, de repente, una pequeña figura familiar apareciera al otro lado de la calle. Era Sofía, con su nuevo abrigo y una pequeña mochila al hombro. Caminaba hacia Clara con pasos vacilantes pero decididos. He estado pensando en lo que me dijiste, comenzó la niña, cuando llegó frente a Clara. Y creo que me gustaría probar. No sé si podré quedarme mucho tiempo, pero quiero intentarlo. El corazón de Clara dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una verdadera esperanza. Sonrió, sintiendo que el primer paso había sido dado. Me alegra que quieras intentarlo, respondió Clara, con una mezcla de alivio y emoción. Vamos, te llevaré a casa. Ese día, Clara llevó a Sofía a su casa, un lugar grande, moderno y lleno de luz,
pero hasta entonces vacío de calidez. Para Clara, el hogar había sido siempre un refugio de silencio, un lugar para desconectar del mundo exterior, pero sin vida, sin las risas o las emociones que veían los hogares de sus amigos que tenían hijos. Sin embargo, en cuanto Sofía cruzó la puerta, algo cambió. La casa, que antes le parecía un espacio demasiado grande y solitario, empezó a sentirse diferente. No era solo un lugar físico, estaba comenzando a convertirse en algo más, en un verdadero hogar. Sofía, aunque impresionada por el lujo que la rodeaba, permaneció humilde y reservada. Clara no quería abrumarla, así que le mostró su habitación, un pequeño cuarto de invitados que ahora sería el espacio de la niña. A medida que pasaban los días, ambas empezaron a adaptarse a la nueva dinámica. Clara descubrió que había mucho más detrás de Sofía que lo que mostraba su apariencia exterior. Era una niña inteligente, con una gran curiosidad por el mundo, pero que, debido a las circunstancias, no había tenido la oportunidad de aprender ni de asistir a la escuela de manera regular. Con el tiempo, Clara decidió inscribir a Sofía en una escuela cercana. Aunque Sofía estaba atrasada en algunas materias, tenía un entusiasmo por aprender que sorprendió a los profesores. Clara, por su parte, empezó a involucrarse más en su vida, asistiendo a las reuniones escolares, ayudándola con las tareas y, sobre todo, ofreciéndole un apoyo emocional que Sofía nunca había tenido. Lentamente, la relación entre ambas fue evolucionando de una simple oferta de ayuda a algo más profundo, algo que ni Clara ni Sofía habían anticipado. Un día, mientras ambas estaban en la cocina preparando la cena, Sofía miró a Clara con una expresión que parecía esconder algo importante. Clara, comenzó, dudando por un segundo. ¿Crees que algún día podría llamarte mamá? La pregunta sorprendió a Clara, dejándola sin palabras por un momento. Todo lo que había pasado hasta ese punto, todas las emociones que había guardado, se volcaron de repente en esa simple pregunta. Clara, que durante tanto tiempo había luchado contra la imposibilidad de tener hijos, se dio cuenta de que había encontrado en Sofía lo que siempre había anhelado, una hija, una familia. Con lágrimas en los ojos, Clara se arrodilló frente a Sofía y la abrazó con fuerza. Si eso es lo que quieres, entonces claro que sí, le susurró. Sería un honor ser tu mamá. A partir de ese día, Clara y Sofía comenzaron a construir juntas una nueva vida. Lo que había comenzado como un acto de compasión se transformó en algo mucho más profundo, una relación de madre e hija, nacida no de la sangre, sino del amor y la voluntad de ser parte de algo más grande. Clara, quien había creído que la maternidad le estaba negada, descubrió que ser madre no se trataba solo de tener un hijo biológico, sino de amar, cuidar y apoyar a alguien que lo necesita. Días después de que Sofía se instalara en la casa de Clara, una rutina comenzó a formarse entre ambas. La vida que Clara había imaginado para Sofía, llena de estabilidad y seguridad, parecía estar comenzando a florecer. A pesar de las heridas emocionales que ambas cargaban, parecía que finalmente estaban encontrando un equilibrio en sus vidas. Para Sofía, cada día era una nueva oportunidad para experimentar lo que significaba vivir sin miedo, sin la angustia constante de sobrevivir en las calles. Para Clara, cada momento con Sofía la acercaba más a lo que alguna vez había soñado, una familia, una hija a quien cuidar y amar. Pero, como la vida a menudo lo demuestra, no todo estaba resuelto. Un día, mientras Clara salía de su trabajo para reunirse con Sofía en casa, decidió tomar el camino que solía evitar, el mismo por el que solía ver a Sofía sentada pidiendo limosna. No sabía muy bien por qué, pero algo la impulsaba a regresar a ese lugar. Quizás era la nostalgia de cómo todo había comenzado, o tal vez era una intuición que la arrastraba hacia esa esquina. Al doblar la calle, Clara quedó paralizada por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Allí, frente a una tienda cerrada, vio a Sofía, sentada en el suelo junto a una mujer mayor, con la piel sucia y las manos temblorosas. La mujer, claramente enferma y desnutrida, estaba apoyada contra la pared, mientras Sofía, con una delicadeza y ternura que Clara nunca le había visto antes, le ofrecía un trozo de pan y una botella de agua. Los ojos de la niña, tan brillantes y llenos de vida en los últimos días, ahora estaban teñidos de una profunda tristeza. El corazón de Clara se aceleró, sintiendo una extraña mezcla de angustia y confusión. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Sofía estaba allí con ella? ¿Por qué no le había contado nada? Clara se acercó lentamente, temerosa de interrumpir el momento, pero también ansiosa por obtener respuestas. Sofía, dijo en voz baja cuando estuvo a pocos metros de ellas. ¿Qué está pasando?
Sofía levantó la vista, sorprendida de ver a Clara allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, y bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. Tomó un respiro profundo, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. Clara se arrodilló a su lado, suavemente colocando una mano sobre el hombro de Sofía. ¿Quién es esta mujer?, preguntó Clara con cautela, aunque ya una parte de ella temía la respuesta. Sofía suspiró, mirando a la mujer que estaba a su lado, y luego, con un nudo en la garganta, dijo: ella es mi mamá. Clara sintió que el mundo se detenía en ese momento. Todo el aire pareció desaparecer de su entorno. ¿Cómo podía ser posible? Había dado por hecho que Sofía no tenía a nadie más, que estaba sola en el mundo. Pero ahora, la realidad era mucho más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. La mujer, quien hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la vista y miró a Clara con ojos cansados, llenos de sufrimiento y vergüenza. Era evidente que estaba muy enferma. Su piel era de un tono grisáceo, y sus manos temblaban levemente mientras trataba de mantenerse erguida. No podía decírtelo, continuó Sofía, hablando entrecortadamente. Mi mamá está muy enferma. Desde que falleció mi papá, hemos estado en la calle. Yo intentaba conseguir algo para nosotras, pero no es suficiente. Ella necesita un tratamiento, pero no tenemos dinero. Cuando tú me ayudaste, pensé que tal vez podríamos reunir algo para curarla, pero no sé si sea suficiente. Clara se quedó en silencio, observando a Sofía mientras hablaba. El dolor en su voz era palpable. Cada palabra parecía cargada de una desesperación que Sofía había ocultado tan bien durante esos días. Clara ahora comprendía por qué Sofía había sido tan reacia a aceptar su ayuda, porque siempre había un aire de tristeza en su mirada, a pesar de estar rodeada de comodidades en su nueva vida. La niña no había dejado de pensar en su madre ni por un momento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Clara, no con reproche, sino con un dolor genuino. Podría haber ayudado. Sofía bajó la cabeza, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Tenía miedo, admitió en un susurro. Miedo de que no quisieras ayudarme más si supieras que no estaba sola, que tengo una madre. No quería perder todo lo que me diste. Clara sintió un dolor punzante en el pecho. Ver a Sofía, una niña tan fuerte y resiliente, llevada al borde de la desesperación por proteger a su madre, la conmovió profundamente. La mujer que yacía frente a ella, enferma y desamparada, era lo único que Sofía había tenido antes de que sus caminos se cruzaran. Clara comprendió que, en el fondo, Sofía había estado cargando con un peso demasiado grande para una niña tan joven. Se volvió hacia la mujer, quien aún no había dicho nada, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Era una madre que había hecho lo imposible por cuidar a su hija, aun en su estado más frágil. Clara sintió una oleada de compasión y empatía hacia ella. Sabía que, si no actuaba ahora, Sofía perdería a su madre, y eso sería un dolor que ninguna cantidad de dinero podría sanar. ¿De qué está enferma?, preguntó Clara, intentando mantener la calma. Es una enfermedad del corazón, respondió Sofía, su voz temblorosa. Necesita una operación, pero es muy cara. Ya fuimos a varios hospitales, pero siempre nos dijeron lo mismo: sin dinero, no pueden hacer nada. Y yo no sé cómo conseguir tanto. Clara tomó un profundo respiro, dándose cuenta de lo que debía hacer. No había duda en su mente. Tenía los medios, tenía el poder de cambiar esta situación, y no podía quedarse de brazos cruzados. La idea de que Sofía pudiera perder a su madre era insoportable. Durante tanto tiempo, Clara había creído que el dinero no podía comprar lo que más deseaba en la vida, pero ahora se daba cuenta de que podía salvar a alguien que significaba el mundo para Sofía. Voy a ayudar, dijo Clara con firmeza, tomando la mano de Sofía. Vamos a llevar a tu madre al hospital. Yo cubriré el costo del tratamiento, todo lo que sea necesario. No te preocupes más por eso, Sofía. Tu madre se va a recuperar. Sofía la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad harías eso?, preguntó, con lágrimas brillando en sus ojos. Por ella. Clara asintió con la cabeza, conmovida por la vulnerabilidad de la niña. Sí, lo haría.
Lo haré. Porque no puedo permitir que pases por esto sola. Tu madre merece una oportunidad, y tú también mereces tenerla a tu lado. En ese momento, algo cambió en la dinámica entre ellas. La relación que habían empezado a construir no se trataba solo de un acto de caridad, sino de algo mucho más profundo. Clara no estaba ayudando a Sofía por compasión, estaba tomando una decisión consciente de ser una parte fundamental de su vida, de formar un lazo irrompible. Esa misma tarde, Clara organizó el traslado de la madre de Sofía a uno de los mejores hospitales de la ciudad. A pesar de las complicaciones, el equipo médico estuvo de acuerdo en realizar el tratamiento urgente. Clara cubrió todos los costos, desde las consultas iniciales hasta la cirugía que le salvaría la vida. Durante semanas, Clara y Sofía pasaron mucho tiempo juntas en el hospital, mientras la madre de Sofía recibía el tratamiento que tanto necesitaba. El proceso fue largo y difícil, pero la recuperación empezó lentamente. Clara observaba a Sofía en todo momento, y algo dentro de ella comenzó a cambiar aún más. No era solo la satisfacción de haber hecho lo correcto, era el profundo sentido de propósito que había encontrado en su relación con Sofía y su madre. Los vacíos que había sentido durante tanto tiempo se estaban llenando de una manera que nunca hubiera imaginado. Ya no se trataba de una simple transacción de dinero o ayuda, se trataba de la construcción de una familia. La vida en la casa de Clara se convirtió en un torbellino de emociones y nuevas experiencias. Cada mañana, al despertar, el aroma del café recién hecho se mezclaba con las risas de Sofía, que siempre se apresuraba a ayudar a su madre con los ejercicios de recuperación. Aunque la mujer aún estaba débil, su espíritu se llenaba de gratitud y amor al ver a su hija feliz, sana y rodeada de alguien que se preocupaba tanto por ellas. Clara se convirtió en una figura maternal tanto para Sofía como para su madre, a quien había decidido llamar Rosa. A medida que los días pasaban, Rosa fue recuperando su fortaleza poco a poco. Su salud mejoró con cada cita médica, y la relación entre las tres mujeres se fue consolidando. Clara, Sofía y Rosa comenzaron a hacer actividades juntas. Cada sábado, organizaban una tarde de manualidades en la sala de estar, donde compartían risas, anécdotas y proyectos creativos. Desde pintar cuadros hasta hacer pulseras, cada actividad era una oportunidad para conectar y crear recuerdos. Clara notó que la risa de Sofía había regresado, y esa alegría se convirtió en un bálsamo para el alma de todas. Sin embargo, la historia de la recuperación de Rosa no fue completamente lineal. Hubo días difíciles en los que el peso de la enfermedad y la recuperación se sentía abrumador. En esos momentos, Sofía se convertía en el apoyo emocional que su madre necesitaba. Ella le recordaba lo fuerte que era, cómo había luchado por su vida y cómo el amor de Clara había sido un rayo de esperanza en su vida. Clara, por su parte, se aseguraba de estar a su lado, ofreciendo palabras de aliento y creando un ambiente de calidez y cariño en el hogar. Un día, mientras organizaban una tarde de juegos, Clara decidió que era el momento perfecto para hacer algo especial. Se le ocurrió organizar una pequeña fiesta de agradecimiento para celebrar la recuperación de Rosa. Quería invitar a algunos amigos cercanos y a vecinos que habían ayudado durante el proceso, para que conocieran a Sofía y Rosa y fueran parte de la nueva vida que estaban construyendo juntas. La fiesta se planeó con gran emoción. Clara se dedicó a preparar una cena con las recetas que Rosa había compartido con ella. Sofía se encargó de decorar la casa con globos y carteles de agradecimiento, llenando cada rincón de color y alegría. La anticipación creció a medida que el día se acercaba, y Clara notó que tanto ella como Sofía compartían un sentido de propósito y felicidad que las había conectado aún más. El día de la fiesta, el hogar se llenó de risas y voces alegres. Clara presentó a Rosa a sus amigos, quienes quedaron maravillados por la historia de resiliencia y amor que había traído consigo. Rosa, aunque aún un poco tímida, se sintió acogida y apreciada. Sofía, por su parte, disfrutó de cada momento, compartiendo historias de su vida anterior con Clara, historias que a menudo había mantenido guardadas. Mientras la noche avanzaba, Clara observó a Sofía y Rosa interactuar con los invitados. La alegría que brillaba en sus rostros era contagiosa. Clara se dio cuenta de que la relación que había construido con ambas era más fuerte que cualquier lazo sanguíneo. Las risas de Sofía llenaban la casa, y Rosa, aunque todavía recuperándose, sonreía con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, Clara sintió una profunda conexión con ellas, una sensación de que, a pesar de las adversidades, habían logrado formar una familia. A medida que los meses pasaron,
la vida en la casa de Clara continuó evolucionando. Sofía comenzó a adaptarse a la escuela, cada día más motivada por sus estudios. Clara, además de ser una madre amorosa, se convirtió en su mentora. Se sentaban juntas a hacer la tarea, y Clara ayudaba a Sofía a entender conceptos que, al principio, parecían confusos. La dedicación de Clara dio sus frutos, y Sofía comenzó a destacar en su clase, ganando elogios de sus maestros y compañeros. Rosa, por su parte, comenzó a involucrarse más en la vida de su hija. Aunque su salud seguía siendo un factor importante, se propuso ser un apoyo constante para Sofía. Juntas, comenzaron a asistir a talleres comunitarios donde aprendían sobre salud, bienestar y habilidades prácticas. Rosa se dio cuenta de que la vida no solo consistía en sobrevivir, sino también en disfrutar de los momentos simples y en disfrutar de la compañía de su hija. Sin embargo, había un vacío que a veces parecía asomarse en la felicidad del hogar, el recuerdo de la vida anterior de Sofía y la lucha que había enfrentado. Aunque había logrado adaptarse a su nueva vida, las cicatrices de su pasado seguían presentes. Clara fue consciente de ello y decidió que era fundamental abordar estos sentimientos. Quería que Sofía se sintiera completamente aceptada y amada, sin importar lo que hubiera pasado antes. Así, Clara propuso que comenzaran a asistir a sesiones de terapia familiar. Al principio, Sofía se mostró reacia. Tenía miedo de abrirse y contar su historia, pero Clara la animó a hacerlo, asegurándole que la terapia no era una debilidad, sino una forma de sanar y crecer. Con el tiempo, Sofía aceptó, y juntas comenzaron un viaje que les permitió explorar sus emociones, enfrentar sus miedos y entender mejor sus experiencias. Durante esas sesiones, Sofía empezó a hablar sobre su vida en la calle, de la soledad que sentía y del miedo constante que la acompañaba. Compartió su angustia al no saber si su madre podría sobrevivir, su lucha por mantenerla a salvo mientras enfrentaban la dura realidad de su situación. Al compartir su historia, Sofía empezó a sentir un alivio que no había experimentado antes. Se dio cuenta de que, aunque su pasado era doloroso, no definía su futuro. Clara y Rosa la escuchaban con atención, brindándole apoyo y amor incondicional. Con el tiempo, la terapia no solo ayudó a Sofía, sino también a Rosa y Clara a fortalecer su vínculo familiar. Aprendieron a comunicarse mejor, a ser más abiertas sobre sus sentimientos y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. La conexión que habían forjado se volvió más profunda, y juntas empezaron a soñar con un futuro lleno de posibilidades. A medida que la vida continuaba, Clara comenzó a pensar en formas de ayudar a otras personas en situaciones similares. La experiencia con Sofía y Rosa había cambiado su perspectiva sobre la vida y la maternidad. Quería que su historia de amor y resiliencia se compartiera, así que decidió iniciar un programa comunitario dedicado a ayudar a niños y madres en situaciones de vulnerabilidad. Quería brindar apoyo emocional, recursos y, sobre todo, un espacio seguro donde pudieran compartir sus historias y encontrar la esperanza. Con el tiempo, el programa cobró vida. Clara organizó talleres, actividades y grupos de apoyo donde las madres e hijos podían conectarse y compartir sus experiencias. Sofía se convirtió en una embajadora del programa, compartiendo su historia y sirviendo de inspiración para otros. La transformación de Sofía, de niña vulnerable a defensora de los que estaban en situaciones difíciles, llenó de orgullo a Clara y Rosa. Habían logrado mucho juntas, y la historia de su familia resonó más allá de las paredes de su hogar. En medio de todo esto, Clara y Rosa comenzaron a hablar sobre el futuro. Habían enfrentado tanto juntas, y aunque la vida todavía presentaba desafíos, el amor que se habían dado mutuamente era más fuerte que cualquier adversidad. Ambas comenzaron a imaginar un futuro lleno de nuevas oportunidades y aventuras. Clara, que siempre había soñado con ser madre, vio en Sofía y Rosa no solo su familia, sino también la motivación para seguir adelante con sus sueños. Un día, mientras compartían una tarde de juegos en el parque, Clara miró a Sofía y Rosa, sintiendo que su vida finalmente estaba en el lugar correcto. Era un día soleado, y las risas de Sofía resonaban mientras jugaba con otros niños. Rosa, sentada en un banco cercano, sonreía, observando a su hija con orgullo. ¿Te imaginas qué pasará en 5 años? Preguntó Clara a Rosa, con una mirada llena de esperanza. Rosa se echó a reír. Creo que vamos a tener a Sofía graduándose de la escuela, y probablemente se convertirá en una gran artista o en lo que ella desee. Y tú, Clara, probablemente seguirás inspirando a más personas. Clara sonrió, sintiendo un cosquilleo de emoción.
las posibilidades eran infinitas, y aunque la vida había sido dura, también había traído consigo momentos de alegría y conexión que no podían ser comprados con dinero. Así, la historia de Clara, Sofía y Rosa continuó escribiéndose. Habían transformado el dolor en amor y resiliencia. Habían encontrado una familia en la adversidad y, sobre todo, habían aprendido que el amor no solo se mide por la sangre, sino por las experiencias compartidas y el apoyo incondicional. Las cicatrices del pasado se convirtieron en recordatorios de lo que habían superado y en el testimonio de su capacidad para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Con cada nuevo día, Clara sabía que su hogar, una vez vacío, estaba lleno de amor, risas y la promesa de un futuro brillante. Y, al mirar a Sofía y Rosa, se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo, una familia.